Amén. Bendiciones, amado hermano. Bienvenido a tu programa Un Momento Familiar con tu hermana Nubia Sandoval. Bendiciones a todo radio, tpcradio.com, la 90.5 FM y las redes sociales. Bienvenido a cada uno de ustedes, amado hermano, a esta preciosa mañana de que Dios va a hablar a través de cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando leemos y oramos, habla a través de cada uno de nosotros al mundo entero y a nosotros mismos. Así es que vamos a estar leyendo en Mateos 15 del 21 al 28. Yo lo tengo en la versión nueva internacional. El tema de ahora lo vamos a titular como la fe. El subtema es confianza, creer, fidelidad, obediencia y seguridad. Vamos a orar, amado hermano, en esta preciosa mañana. Gracias, Señor, por tenernos acá, Señor, adelante de estos micrófonos y por traernos con bien de donde venimos, Señor. Te doy la gloria, la honra, la alabanza, la adoración sea para ti, sea tu nombre glorificado, Señor, y que tu palabra, Padre, sea resonante y viva a cada uno de los corazones y de las mentes que la van a escuchar hoy en este día. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Aleluya. Miren lo que dice aquí en Mateos 15, capítulo 15, versículo 21 al 28. La fe de una mujer cananea. Partiendo de ahí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de la inmediación salió a su encuentro gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó: Señor, ayúdame. Y él le respondió: no está bien quitarle el pan a los hijos y echarlo a los perrillos. Señor, pero hasta los perrillos comen, le dijo la mujer cananea, de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, le responde nuestro Señor Jesucristo. Que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Se da cuenta que nosotros tenemos que pelear por nuestras bendiciones. Las bendiciones están aquí en la palabra de Dios. Las bendiciones están en la presencia de Dios. La bendición está ya dada a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de nuestro Padre Celestial desde que fundó el mundo. Entonces nosotros tenemos que venir y pedir nuestras bendiciones. Tenemos que venir y confiar y creer que sí las vamos a recibir. Tenemos que tener fe que sí que sí las hay. Tenemos que tener fe que nuestro Dios va a responder a nuestra petición, que nuestro Dios va a responder a nuestra necesidad, pero que tenemos que venir confiadamente ¿a dónde? Al Padre, y a decirle y a suplicarle. Acuérdese que esta mujer le suplicó, le rogó: Señor, ten compasión, tengo una hija, tengo una necesidad. Nuestro Señor Jesucristo está dando un ejemplo acá, que Él les explica que Él vino a la casa de Israel. ¿Por qué? Porque Él vino a los que estaban perdidos, a los que están enfermos. Acuérdese, dice, el que está enfermo necesita ir al médico. El que está sano no necesita ir. Entonces Él vino a salvar lo que se había perdido. Vino a restaurar lo que se había perdido. Y la comunicación entre el pueblo de Israel en ese momento no era tan agradable con Dios. Pero había un propósito para los gentiles, para ti y para mí. Había un propósito para el resto de la humanidad entera. Y eso era nuestro Señor Jesucristo, que por fe Él los levanta, nos restaura, nos liberta. Porque ahora vivimos por fe, no por vista. Vienen los tiempos, amado hermano, cuando nosotros vamos a estar viviendo en vista. Porque en Apocalipsis dice que cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, nosotros vamos a vivir por vista. Porque el Padre va a caminar con nosotros, lo vamos a ver cara a cara. Pero en este momento nosotros estamos caminando por fe. Y dice que la fe es muy importante.
Le quiero decir qué significa acerca de la fe, el significado acerca de la fe. Fe es un nombre femenino, creencia y esperanza personal a la existencia de un ser superior, a un Dios, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas de comportamientos sociales, individual y una determinada actitud vital, puesto que la persona que considera esa creencia como un aspecto importante o esencia de la vida, tener fe. Virtual teológico. El cristianismo que se consiste en creer en la palabra de Dios, en la doctrina de la iglesia. Las virtudes teológicas son tres, amado hermano. Es la esperanza, es la fe y el dar, el ser dadivoso, el ser compasivo. Quiero que vayamos en Hebreos 11:1. Ya muchos que hemos leído la palabra de Dios, ¿qué significa la fe? Por la fe. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Acuérdese que ahorita nosotros estamos viviendo por fe. No vemos, pero creemos que sí le hay, que está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Quién? Nuestro intercesor, nuestro Salvador. Quiero decirle también acerca de la confianza. Acuérdese que el tema es fe, pero se deriva en creer, en confiar, en la fidelidad, en la obediencia, en la seguridad. Vamos a ver cada uno de estos pasos. La confianza, nombre femenino, esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, sea funcione o de una forma determinada, o en que otra persona actúe como ella desea. Seguridad, especialmente en la emprender una acción difícil o comprometida. ¿Se da cuenta? La fe es un compromiso. La fe es una seguridad. La fe es esperanza. La fe es una firmeza. Tenemos que tener firmeza en Cristo Jesús. Tenemos que ser firmes en la palabra de Dios. Tenemos que ser firmes al caminar en fe, que creemos que sí vamos a recibir la promesa que Dios ha dejado en las Escrituras, de que Él viene en las nubes a arrebatar a su iglesia, a llevar a su iglesia con Él. Primero los muertos en Cristo y luego los que hayamos quedado seremos transformados y juntados en las nubes con Él. Tenemos esa firmeza, tenemos esa determinación, tenemos esa función, esa actitud, esa seguridad, tenemos esa comprensión, esa acción que va a suceder ese evento. Pero miren lo que dice en Jeremías 17, capítulo 17, versículos 7 al 8. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como el árbol plantado junto al agua, que se extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En épocas de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Jeremías 17, 7 y 8. Vamos a hablarle acerca del creer. Creer es parte de la fe. Creer es una acción. Vamos a ver qué significa creer, amado hermano. El verbo instantivo, mire, considerar una cosa como verdadera o segura o pensar que existe sin tener prueba de su certeza o un conocimiento directo a la misma. Eso es creer. Yo creo por fe. Ahora creemos por fe y no por vista. Acuérdese que cuando nuestro Señor Jesucristo se le aparece a los 10 y luego a la semana siguiente se le aparece a los 11 porque ya estaba ahí Tomás. Dice, Tomás ha creído porque me vio. Pero esto es el nuevo pacto por fe. Los que no han creído y los que han creído
y no me han visto. O sea, ahora nosotros estamos creyendo en nuestro Señor Jesucristo, que sí está vivo, que está a la diestra de Dios Padre, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Redentor y que es el único camino que te lleva al Padre y que te conecta con la relación del Padre nuevamente, que da esa restauración, que nos redime a través de su sangre, que es el único y verdadero nuestro Señor Jesucristo. Por fe creemos que todo eso está aconteciendo en nuestra vida y que vienen eventos que van a acontecer porque su palabra lo dice. La fidelidad, amado hermano, va acompañada también con la fe. La fidelidad es un nombre femenino, fidelidad, firmeza, constancia en los afectos, ideas y obligaciones en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Hay un compromiso entre tú y yo, hay un compromiso entre el Padre y nosotros, hay un compromiso entre nosotros y nuestro Señor Jesucristo, y esa es una fidelidad que tenemos que tener y vivir en honestidad, porque somos hijos del Dios eterno y tenemos un compromiso. Desde que tú vienes a Cristo, haces un pacto, haces un compromiso con Él, y ese compromiso es de que te estás comprometiendo en servirle, en creerle, en tener fe, en tener seguridad, confianza en Él y tener esa paz que Dios te da y tener ese pacto que no se invalida, que es algo que se estableció, es una firmeza, es una constancia, es un afecto entre Dios y nosotros, la fidelidad, porque es como un sello. La fidelidad es como un sello que tú dices, está sellado y esto no se rompe y no se destruye. Esto es lo que está y eso es lo que se va a hacer. Es una fidelidad que nosotros tenemos que tener con el Padre. Hacemos ese pacto cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Miren lo que dice en Deuteronomio capítulo 7 y 9. Capítulo 7, versículo 9. Perdón, amado hermano. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. ¿Se da cuenta? Nosotros cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo hacemos un pacto con Él. Decimos, ya no vivimos nosotros, sino que Cristo en nosotros. Cuando estamos diciendo eso, estamos diciendo, Padre, ven, toma posesión de tu casa, llénala con la presencia del Espíritu Santo. Quiero ser guiado por el Espíritu Santo. Ya no quiero vivir yo, sino que Cristo viva en mí. Guíame, quiero ser mejor en la sociedad. Quiero caminar en integridad. Quiero caminar contigo. Quiero hacer lo que tú has mandado a que hagamos en esta tierra, de predicar el Evangelio, a vivir en santidad, a vivir en honestidad, a vivir con fe, a creer, a tener confianza, firmeza, seguridad, a tener la obediencia que Dios nos da a través de su palabra, para que podamos exponer a los demás y decirles que Cristo les ama y que nosotros podemos ser testigos, podemos ser ejemplo que Él nos ama y está vivo, porque recibimos milagros y señales cada día que nosotros nos levantamos. Al levantarte, Dios, ese es el poder de Dios, es la presencia de Dios. Cuando tú hablas, caminas, te paras, te levantas, no es porque tú tuviste la fuerza y porque te fuiste a tu trabajo. Déjame decirte que es el poder de Dios y la presencia de Dios moviéndose en tu vida, porque ninguna hoja de un árbol se mueve si no es con el poder de Dios. Fe, amado hermano, fe. Le quiero hablar acerca un poco de la obediencia. Nombre femenino también de la obediencia. Acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de los que establecen una norma o de lo que ordena la ley. Se da cuenta, la palabra de Dios está llena de normas, está llena de hay mandamientos, hay estatutos, hay pasos a seguir. Entonces usted se está comprometiendo, y yo también, a seguir los pasos que están en la palabra de Dios cuando usted acepta a Jesucristo. ¿Se da cuenta? En veces decimos, es que el líder quiere que yo siga sus pasos. Déjeme decirle que los pasos que está siguiendo el líder es el de la palabra de Dios.
Tenemos que sentarnos a leer la palabra para que sepamos que lo que está hablando el líder es la visión que Dios tiene para cada uno de nosotros, para que vayamos y esparzamos el evangelio de Jesucristo. Tenemos que tener esa fe y esa firmeza. Tenemos que creer que Dios ha puesto a los líderes con visión, que Dios ha puesto para que podamos ir y predicar el evangelio a otras personas. Acuérdese que en veces no hay necesidad que usted y yo digamos una palabra. Sinceramente, en veces con sus acciones, con su manera de caminar diariamente, con su manera de expresarse, con su manera de dirigirse a las demás personas, todos se dan cuenta que usted es un hijo de Dios. No vacile en decir que usted es un hijo de Dios, porque eso es algo hermoso. Somos una nación santa, pueblo escogido. Somos algo especial para nuestro Padre. Él murió por cada uno de nosotros. ¿Por qué nosotros no poder decir, yo soy hijo e hija de Dios y camino bajo la poderosa mano de Dios? Tenemos que hablar de esa manera, tener fe, creer y esa seguridad que Dios camina con nosotros y nos guía a través de su Espíritu Santo. Es muy hermoso, amado hermano, cuando usted y yo entendemos el llamado de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros. Quiero leerle en Juan 14:23. Le contestó Jesús, el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Acuérdese que tengo la nueva versión internacional. En la Reina Valera dice así, se lo vamos a leer, amado hermano. Juan 14, 23. Juan 14, 23 dice así. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Él está hablando de que va a venir a morar al templo, y la morada del Espíritu Santo es tu cuerpo y mi cuerpo, amado hermano. Tenemos que ponerlo como servicio al Padre eterno. Pero ¿sabes una cosa? Que hay que limpiarlo. Tiene que ser restaurado con la palabra. Tenemos que sacar del cofre lo que no le agrada al Padre y empezar a poner esa fe, a empezar a poner esa seguridad y a creer y esa confianza, esa firmeza que en lo que Dios nos ha dejado escrito en su palabra es verdadero. Y hay que caminar bajo la poderosa mano de Dios y creyendo que Dios está sentado a la diestra de Dios Padre y que sigue haciendo señales, maravillas, sigue haciendo prodigios en estos días como lo hizo cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo acá en la tierra. Dios nos ha dejado el poder y la autoridad para poder hacerlo, amado hermano, porque no somos nosotros. Nosotros no somos los que lo hacemos. Es nuestro Señor Jesucristo a través de nosotros. Nosotros somos vasos y que Él nos usa para la gloria de su nombre. Esos vasos tienen que estar limpios, resplandecientes, tienen que estar dispuestos para que sean llenos y rebosados de la presencia de Dios. Tenemos que tener fe y creer en Dios. Tenemos que tener seguridad. Quiero hablarle de la seguridad. ¿Qué significa seguridad? Seguridad también es un nombre femenino. Ausencia de peligro o riesgo. Ley de seguridad vial. Los agentes de policía velan por la seguridad ciudadana. Si usted se da cuenta, ellos hacen un patrullaje, revisan toda la ciudad, revisan el blog, a ver si no está pasando algo inusual para poder ellos actuar. Déjeme decirle que nosotros somos similares. No tenemos que esperar que algo esté sucediendo en el mundo espiritual para que tú y yo nos sentemos o nos plantemos de rodillas y le pidamos al Dios eterno por fe que limpie los aires, que limpie nuestra ciudad, que limpie nuestro estado, nuestro país, que limpie al mundo entero alrededor. En el nombre de Cristo Jesús se mueve, se limpia la atmósfera y empieza a descender la presencia de Dios en cada una de las vidas de la humanidad entera. Tenemos que orar de esa manera. Le quiero leer en Salmo 27:1. Mire lo que dice acá. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme?
se da cuenta que tenemos que tener una seguridad en Cristo Jesús. Tenemos que tener fe y creerle que le hay, que el ángel del Todopoderoso acampa alrededor de los que le temen. Mire, amado hermano, no es que le temamos porque Él sea algo que sea malo, no, la razón es que nosotros tenemos que ser fieles a Él, tenemos que ser obedientes. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo siempre te va a pagar mal. En cambio, nuestro Dios, nuestro Padre, nos creó a su imagen y semejanza, nos creó con un propósito para adorarle y bendecir su nombre. Él nos da lo que nosotros necesitamos, Él nos da lo que nos conviene, Él nos da todo lo mejor de Él. Acuérdese, con solo mandar a su Hijo Jesucristo a morir a la cruz del Calvario, eso es darse 100% a sí mismo. Imagínese, Él se dio a sí mismo. ¿Cuánto más nosotros no nos podemos dar a sí mismo para poder ir y predicar el evangelio, para poder enseñarle a nuestros hijos, para poder ver la visión del líder en iglesia, para poder orar juntos y clamar por una nación entera, para poder clamar para la humanidad entera y decir: Padre, echamos fuera todo espíritu de pecado y de confusión de las mentes, y empiezan a recibir a Jesús como tu Señor y Salvador personal de su vida. Dios nos ha mandado a que oremos sin cesar, no solo para que no entremos en tentación tú y yo, sino para que peleemos por las almas que se pierden a cada minuto, a cada instante, se están perdiendo sin saber de Cristo, sin saber de que Cristo les ama. Ellos están en una confusión porque sí han oído hablar de Cristo, pero ellos necesitan tener un encuentro personal con Dios. Tenemos que orar nosotros para que la humanidad entera tenga un encuentro personal con Dios y sean limpios y restaurados y sean redimidos por la sangre de Cristo. Ese es el propósito de Dios y la gran comisión que han comentado nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo a todo aquel que le recibe como Señor y Salvador. En el lugar donde tú te encuentras, tienes que bendecir a cada una de las personas y enseñarles y predicarles que Cristo es el único camino que lleva al Padre. Y ¿sabes algo, amado hermano? En Ezequiel dice, si tú lees el capítulo 2 y el capítulo 3, ahí dice que si tú no le hablas a las personas que están a tu alrededor y no les hablas de Cristo, no les hablas de la salvación y de ese evento grande que viene, que Cristo viene en las nubes otra vez, dice que esa sangre caerá sobre ti. Amado hermano, empieza a hablar, empieza a orar, empieza a decirles que Cristo vive y que Él es el único camino que lleva al Padre, para que tú seas librado de eso. ¿Sabes por qué? Porque ahí lo dice la palabra en Ezequiel. Dice que si tú no les predicas, esa sangre caerá sobre ti. Tenemos que predicarles a todas las personas que nosotros miramos. Tenemos que decirle: ¿me dejas orar por ti? Hay que pedirle permiso, amado hermano, porque acuérdese que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, nos ha dado libre albedrío. Al ser humano le ha dado libre albedrío. Eso significa que nosotros decidimos a dónde vamos y qué hacemos. Tenemos que darle a Dios el poder de que Él viva en nosotros, y Él nos dará el poder y la autoridad para poder reprender y atar demonios. Acuérdese que Dios nos ha dado el poder y la autoridad a través de nuestro Señor Jesucristo. Quiero leerle, amado hermano, en Lucas 7, capítulo 7, del 39 al 50. Este también es otra mujer de fe. Son mujeres de fe madura. Estoy hablándole a las mujeres, pero también a los hombres, a los hijos de Dios. Porque sabe una cosa, que este programa se llama Un Momento Familiar. ¿Y sabe por qué? El hombre como la mujer tenemos que estar unidos en un mismo sentir. Cuando no hay un mismo sentir en el matrimonio, no estamos dando una buena enseñanza a nuestros hijos. Tenemos que venir y sentarnos y que nuestro Señor Jesucristo sea el centro de nuestro hogar, el centro de nuestra vida. Porque déjeme decirle que la carne le encantan los deleites, pero eso es perecedero. Déjeme decirle que lo que Dios tiene acá en su palabra es eterno. Es algo hermoso que te liberta, te da una paz, te da una agua, que esa agua nunca pides más porque esa agua está fluyendo dentro de ti. Es río de agua viva, la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios en tu vida.
Eso es hermoso cuando tú entiendes que el Señor Jesucristo te ha llamado para predicar y cuidar la herencia de Dios, porque los hijos son herencia del Dios eterno. ¿Cómo le vamos a entregar nuestros hijos al Dios eterno para devolvérselos? ¿Se los vas a entregar cojos, mancos? ¿Cómo se los vas a entregar? Se los vas a entregar con esa pasión, con esa entrega a nuestro Señor Jesucristo, porque te han visto a ti y a mí como ejemplo. ¿O cómo lo vamos a entregar al Dios eterno? Tenemos que pelear por nuestras generaciones y enseñarles que el único camino es Cristo Jesús. Vamos a leer en Lucas capítulo 7, versículo 39 al 50, y dice así: Al ver esto, el fariseo que lo había invitado, esto fue que invitó un fariseo a nuestro Señor Jesucristo a su casa, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando, qué clase de mujer es una pecadora. Aquí estamos hablando de María Magdalena. Está hablando de que esta mujer llega y enjuaga sus pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa era una profecía preparándolo para la muerte en la cruz del Calvario. Mire lo que dice acá, en el 40. Entonces Jesús le dijo a manera dice de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Le dijo: dime, maestro. Respondió: 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de estos 2 le amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. ¿Has juzgado bien?, le dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Le dijo: ¿ves esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, pero ella me ha bañado los pies con las lágrimas, me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Una mujer de fe, una mujer que deseaba tener un encuentro con el maestro, y en ese momento lo tiene. En ese momento tiene el encuentro con el maestro. Pero ¿sabes algo? Siempre van a haber personas y siempre va a haber algo, un obstáculo para detenerte. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo nomás vino a matar, a hurtar, a destruir, a matar, a mentir y a destruir. Entonces nosotros tenemos que tener esa fe, esa convicción de que nuestro Señor Jesucristo nos lleva por buen camino. Tenemos que creerle, tenemos que tener esa fe verdadera, que Cristo viene pronto por su iglesia, que Él hace señales, milagros y prodigios en este tiempo. Dice que haríamos mayores de lo que Él hizo. ¿Por qué? Porque seríamos usados a través del Espíritu Santo y de su poder para que se manifieste el amor de Dios a la humanidad entera, amado hermano. Dios es bueno. Fe, hay que tener fe, hay que tener confianza, hay que creerle, hay que obedecer. Vamos a seguir leyendo y dice así: los otros invitados comenzaron a decir entre sí, esas son preguntas, ¿quién es este que hasta pecados perdona? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Una mujer de fe madura, que sabe
que puede venir confiadamente ante el trono de Dios y postrarse, adorar y derramar su corazón ante Él. Un hombre de fe. Vamos a hablar más adelante de un hombre de fe. Imagínense, una mujer de fe madura que sabe que puede venir confiadamente, porque el velo del templo se rompió y dijo nuestro Señor Jesucristo: y en todas las partes del mundo me alabarán y me adorarán, porque así fue escrito en su palabra. A través de nuestro Señor Jesucristo nosotros tenemos entrada libre ante el trono de la gracia para poder ir y arrodillarnos y hablar con el Padre y interceder unos por otros y decirle: Padre, he pecado contra ti, perdóname. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos en iglesia. Señor, te pido por la comunidad. Padre, te pido por las familias de la iglesia. Te pido por cada uno de los niños, por las diferentes mujeres, los hombres, ancianos alrededor del mundo entero. Es una necesidad, amado hermano, que tenemos que orar diariamente sin cesar, no solo por nosotros, sino por los demás. Tenemos que tener esa fe y esa certeza que nuestro Señor Jesucristo responde a todas las peticiones conforme a su voluntad y las riquezas en gloria. Vamos a leer Hechos, amados hermanos, capítulo 6, versículo 5. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Procoro, a Nicor, a Timón, a Permenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Hombres llenos de fe y del Espíritu Santo para la obra de Dios. ¿Se da cuenta? Nosotros somos hombres y mujeres llenos de fe, llenos del poder del Espíritu Santo y con autoridad y poder para poder ¿qué? Ir y hacer la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? De ir y reconciliar a través de nuestro Señor Jesucristo a la humanidad. De decirle: vuelvan a casa. Papá los está esperando con los brazos abiertos. Él ya pagó el precio. Regresa a casa, ven a la comunicación con Dios, porque es muy importante que regresen a casa, porque a través de Adán y Eva ellos fueron separados de la comunicación, fueron separados de casa. Ahora les dice nuestro Señor Jesucristo: vengan, yo ya pagué el precio por ti, por mí. Él ya pagó el precio por ti y por mí. Vengan a casa nuevamente. Ya tienen la entrada a través de Jesucristo. Cuando tú lo recibes, Él te redime, te restaura y te limpia de todo pecado. Y es ahí donde nosotros podemos ir confiadamente hasta el trono de la gracia. Porque acuérdese que nuestro Señor es santo y no podemos nosotros entrar con pecado, ni con mancha, ni oscuridad. Es por eso que tenemos que venir a Jesucristo para ser redimidos, para ser restaurados y entrar a la presencia de Dios con el Espíritu Santo de Dios, con el Hijo en nuestro corazón, porque Él limpia todo lo que tienes en nuestro. Él cambia el corazón de piedra y lo transforma en un corazón de carne, lo transforma en un corazón espiritual, en un corazón amoroso, en un corazón compasivo, como es nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice Romanos capítulo 1, 17. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Usted y yo vivimos por fe, no por vista en este momento. Acuérdese de eso. Mire lo que dice en Gálatas 3:11. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Romanos 4:16. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa es solo para los que son de la ley. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. ¿Se da cuenta? No solamente para los de la ley, sino también para los de la fe. Acuérdese que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Él es nuestro Padre. Y ahora acuérdese que ya no vivimos bajo la ley, sino que bajo la fe, bajo la gracia del Dios Todopoderoso a través de nuestro Señor Jesucristo. Segunda carta a los Corintios 4:13. Escrito está: creí, por eso hablé.
con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por él hablamos. Porque nuestro Señor Jesucristo está vivo y nos ha dejado el Consolador. Ese es nuestro, el Consolador es nuestro Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios mora en el templo. El templo es tu cuerpo. Es por eso que el templo no puede estar lleno. Acuérdese cuando nuestro Señor Jesucristo entra al templo y limpia todo, cuando los cambistas están vendiendo ahí en ese lugar. Y dice, este lugar es para adorar y bendecir el nombre de Dios. Y ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Acuérdese de eso. Ahora voltéelo para la vida normal. Este es el templo y la morada del Espíritu Santo. Hay que tener cuidado cómo lo usamos, cómo lo cuidamos, cómo nos dirigimos. ¿Por qué? Porque es el templo y la morada del Espíritu Santo. ¿Para qué, amado hermano? Para adorar, para bendecir, para predicar, para enseñar, para vivir lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en su palabra. La fe de los patriarcas, amado hermano, quiero leerle esto, pero si no, antes quiero leer lo que dice segunda carta a los Corintios 5:7. Vivimos por fe, no por vista. Acuérdese de eso. Ahorita vivimos bajo la fe, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita no vivimos por vista, vivimos por fe. Vienen tiempos donde nosotros vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo cara a cara, donde vamos a ver al Padre cara a cara y caminaremos con Él y estaremos con Él. Pero ahorita es por fe, acuérdese. Tenemos que tener esa fe, esa firmeza, esa convicción. Tenemos que tener esa seguridad, esa obediencia, esa fidelidad en nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 34. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único. ¿Se da cuenta? Dios nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo desde ese entonces. Y a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, consideraba Abraham que Dios tenía poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. ¿Se da cuenta? Dios nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo desde tiempos antiguos, desde el Nuevo Testamento. Él le estaba hablando que nuestro Señor Jesucristo venía a esta tierra a pagar ese precio en la cruz del Calvario por ti y por mí. Consideraba Abraham, imagínense, que Dios tenía poder hasta para resucitar a los muertos, y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba, previendo lo que les esperaba en el futuro. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Por la fe, José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto, dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso. No tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme, como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rehacimiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel.
Se da cuenta, por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzar, se ahogaron. Por la fe cayeron las murallas de Jericó desde haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto a los descendientes, pues había recibido en paz a los espías. ¿Qué más voy a decir? Me faltan tiempos para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron boca de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Se dan cuenta? Por la fe. Nosotros vivimos por fe y nuestros patriarcas nos enseñan a vivir por fe. Nuestro Señor Jesucristo es el único camino que nos lleva al Padre. Y esto es por fe, amado hermano. Hay que creerle, hay que tener esa firmeza. No lo vemos, pero lo sentimos. Podemos hueler su presencia, podemos ver las maravillas que Él hace. Tú y yo tenemos vida hoy en este día. Podemos respirar. Esa es la presencia de Dios. Esa es la vida que Dios te ha dado. Todo lo que tú miras alrededor es para darle gloria y honra al Dios eterno. Cuando nosotros vemos a nuestros hijos levantarse por la mañana, muy alegres, contentos para ir a la escuela, eso es la gloria, eso es la presencia de Dios, eso es el poder de Dios que te está mostrando a ti, a mí. Yo estoy con ustedes desde ahorita, desde la fundación hasta el fin del mundo. Yo les he amado con amor eterno, dice en Jeremías. Yo les amo. Nuestro Padre nos ama y nos llama a que tengamos fe, a que le creamos, a que vengamos confiadamente ante Él y que pongamos la fe como la pusieron nuestros padres antiguos, nuestros patriarcas. Nos están enseñando de que tenemos que vivir por fe y creerle. Tenemos que seguir esperando. Es que he orado, amado hermano, por, 20, 30 años y no sucede esta situación que le he pedido. Acuérdate que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: esto no sale si no es con ayuno y oración. Hay cosas, amado hermano, que no son escuchadas. No es porque nuestro Señor no nos escuche. Es porque tenemos que pelearlas de rodillas. Es que tenemos que pelearlas en intercesión, en gemidos indecibles, en clamor, en ayuno, en oración, en súplica. Porque hay cosas que hay que arrebatarlas y hay que reprenderlas en el nombre de Cristo Jesús con el poder que Él nos ha delegado. Hay cosas que son necesarias que te vayas hasta el extremo de que podamos tener una semana o 3 días de oración. Tienes que saber cuándo es que nosotros tenemos que ir en ayuno y oración y preparados para poder enfrentarnos a esa situación. No solamente ponerla en oración en la iglesia, en los grupos de oración de intercesión. ¿Qué es lo que tú y yo estamos haciendo por esa petición? No es de ellos la petición. Es tuya, es mía. Cómo tú y yo peleamos por esa petición. Cómo tú y yo declaramos esa petición resuelta y declaramos las bendiciones esparcidas en nuestra vida. Por fe, creyendo, obedeciendo, en firmeza, en seguridad. Así nosotros también ganamos esas batallas. Porque acuérdate que nuestras luchas no son contra carne ni sangre. O es que el hermano o la hermana, o es que mi familiar, o es que mi primo o mi tía. Déjame decirte que no es contra carne ni sangre, es contra huestes de maldad. Y eso solo se gana de rodillas, diciéndole: Padre, te pido en el nombre de tu Hijo amado, como lo dice tu palabra, que serían salvas la primera, segunda, cuarta generación. Ahora reclamo a mis generaciones, reclamo a mis tíos, reclamo a mis primos, reclamo a mis hermanos, reclamo a mis padres, reclamo a mis abuelos, en el nombre de Cristo Jesús. Para la gloria de Cristo.
No es para que nos alejemos de ellos, es para que nos acerquemos aún más. Porque acuérdese que nuestro Señor Jesucristo nos dice en la palabra de que tenemos que amar a nuestros enemigos. Tenemos que orar por ellos. Es que me hizo, es que me dolió. Déjame decirte que cuando Cristo vive en ti, eso ya quedó atrás, eso es del pasado, porque ya no vives tú, sino que Cristo en ti. Y cuando Cristo vive en uno, ya no acuérdate que Él te ha vestido con la armadura de Dios. Y cuando tú te vistes con la armadura de Dios, el escudo de la fe, dice con que tú puedes apagar los dardos del enemigo. Cuando tú pones el escudo de la fe enfrente, no puede llegar a tu corazón. Tenemos que saber cómo es que nos guía las Escrituras. No hay tiempo, amado hermano, para estar sometidos en sentimientos. No hay tiempo para poder perder el tiempo diciendo es que me hizo, me hace. Déjame decirte que todo eso se gana de rodillas ante la presencia de Dios, implorándole y diciéndole, lo reclamo para ti, lo declaro libre de todo pecado, lo declaro en obediencia total a ti, lo declaro lleno de la presencia de Dios para que te alabe y te adore, para que estemos en un mismo sentir, adorando al Dios eterno. A eso Dios nos ha llamado, amado hermano, por fe. La fe, amado hermano, es un ingrediente no solo necesario sino primordial en la vida del creyente, del cristiano, que desea agradar a Dios, amado hermano. Si tú deseas agradar a Dios, tenemos que tener fe. Solo nuestra fe mueve a Dios de donde está. La fe siempre cree y no tiene espacio para la duda. La fe agrada a Dios, a la que nace en el mismo corazón de Dios, y su única fuente es Dios mismo. Como hijos e hijas de Dios, estamos llamados a creer en la fe, teniendo plena seguridad y una firme convicción, amado hermano, y seguridad, segura esperanza y convencimiento total en que Dios lo hará. La fe se mueve en lo invisible, pero se manifiesta en lo natural. ¿Se da cuenta? Si nosotros tenemos fe en lo invisible, se manifiesta en lo natural. Usted va a poder ver lo que usted está pidiendo en oración. Usted va a poder ver que sus hijos vienen a Cristo. Usted va a poder ver que sus familiares vienen a Cristo. Usted va a poder ver que el vecino llegó a Cristo. Usted va a poder ver que el hermano hizo un cambio en su vida. Usted va a poder ver, porque sabe una cosa, depende de usted y de mí cómo queremos ser transformados. Si queremos ser transformados inmediatamente o queremos ser transformados mediante un proceso. Todos creemos y tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo de diferente forma, según como tú y yo queremos ser transformados. Usted quiere ser transformado en esta preciosa mañana. Déjeme decirle que Dios está con los brazos abiertos. Quiero orar por cada uno de las personas que nos están escuchando, que no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, o por a todos aquellos que por alguna u otra razón no siguieron las pisadas del Maestro o no siguen el caminar de Cristo hasta llegar a la meta. Déjame decirte que el único camino es Cristo y la única solución a tu vida es Cristo. Voy a orar por ti. Repite esta oración conmigo, tú que quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Y di estas palabras: Señor Jesús, te acepto hoy como mi Señor y Salvador de mi vida. Padre, ayúdame a que ya no viva yo, sino que Cristo en mí, y que obedezca tu palabra, y que me someta a la poderosa mano de Dios, para ser conforme a tu voluntad en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén, aleluya. Si tú hiciste esta oración, amado hermano, bienvenido seas a la familia de nuestro Señor Jesucristo, al reino de los cielos. Y te invito a que puedas contactarte con nuestra pastora Isabel Pleites en las redes sociales y también con nuestro pastor
Yo en Evelyn Hernández en la ciudad de Burbank, en worshipwhat.com. Tenemos servicios en español y en inglés en las dos iglesias, en Todo para Cristo, Silmar. Así es que comunícate con nosotros o busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Busca donde se te enseñe la palabra de Dios y a caminar conforme a la voluntad de Dios y a través del Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Quiero orar también así por cada uno de los hermanos que nos han estado viendo en las redes sociales. Dios les bendiga, les bendiga grandemente en sus vidas, les guíe a toda verdad y a toda justicia con su Espíritu Santo. Padre, buen Dios, te doy gloria y honra a ti, Señor. Y te doy gracias por cada uno de los hermanos y de los oyentes que han estado, Padre, atentos a tu palabra. Te doy la gloria, la honra, la alabanza a ti, Padre. Te pido, Padre, que ayudes a cada uno de mis hermanos a que sus peticiones sean contestadas conforme a tu voluntad, Padre, y a las riquezas que tú tienes en gloria. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Dios Todopoderoso. Amén, aleluya. Gracias, Padre, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Amado hermano, este fue tu programa, Un Momento Familiar con tu hermana Nubia Sandoval. Y estuvimos hablando de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué te puedo decir? Hay que agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Mire lo que dice acá en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay que buscar a nuestro Señor Jesucristo. Busquémoslo. Busquémoslo con fe, busquémoslo con esa pasión para que nosotros podamos ser llenos de su presencia y poder ir y decirle a otros que Cristo vive y que Él viene pronto. Bendiciones, amado hermano. Este fue tu programa, Un Momento Familiar, con tu hermana Nubia Sandoval desde Santa Clarita, California, en tpcradio.com. y en las redes sociales en la 90.5 aquí en Santa Clarita y en Silmar. Bendiciones, hasta el próximo programa y que Dios me los bendiga. Saludos y bendiciones a cada una de las personas que nos escucharon a través del internet, tpcradio.com, y a las que nos miraron y nos escucharon en las redes sociales. Bendiciones, amado hermano. Que Dios te bendiga y bendiga a tus familias, tus generaciones. Hasta el próximo programa. Bendiciones.